Vamos a hablar acerca de un tema, un llamado que tiene Dios con nuestras vidas, y es el llamado al crecer y el llamado a madurar. Dios nos ha llamado a crecer, Dios nos ha llamado a madurar. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al versículo 16. Libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 11 al versículo 16. ¿Están conmigo? Dice la palabra del Señor así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén y amén. Esta es una escritura bastante clara, nos enseña muchas cosas en las cuales no vamos a entrar, sino específicamente en lo que en esta mañana vamos a estar estudiando. El diseño de Dios es que ustedes y yo crezcamos, que maduremos. Y el deseo del corazón de Dios es que logramos crecer hasta la medida de la plenitud de Cristo. Amén. Ese es el deseo de Dios, ese es el propósito de Dios. Dios desea que le conozcamos, que dejemos de ser niños y que lleguemos a alcanzar poco a poco la estatura del varón perfecto. El que es niño en el camino del Señor, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es una persona que se deja llevar, que es fluctuante, que se deja llevar. Dice aquí lo que acabamos de leer: ya no sean niños fluctuantes llevados por donde quiera. El que es niño en el Señor es un niño fluctuante que se deja llevar por la preocupación, se deja llevar por los problemas financieros, se deja llevar por las cargas, se deja llevar por las angustias, se deja llevar por las preocupaciones, se deja llevar por la manera en que tenga la cuenta de banco, se deja llevar por la manera en que hoy usted amaneció, si amaneció con dolor de cabeza, con dolor de espalda o con dolor en los pies. Se deja llevar por la manera en que quizás usted esté en un momento determinado atravesando por su hogar, por su matrimonio. Los niños en Cristo fluctúan dependiendo de las circunstancias. Los niños en Cristo fluctúan de un lado a otro. Es como dice el libro de Santiago: parecemos palmas llevadas por el viento, olas llevadas y traídas por el mar. Dios no desea que seamos fluctuantes, sino que alcancemos la estatura en la plenitud de Cristo. Amén. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y todas las instituciones, todas las organizaciones, todas las cosas que Dios ha creado, las ha creado con el propósito de ayudarnos en ese crecimiento. La iglesia, Dios la creó para que ayudara a los hijos de Dios a crecer. En lo que acabamos de leer dice que Él formó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, al fin de perfeccionar los santos, es decir, a fin de que la iglesia crezca. Dios elaboró la familia con el propósito de que sus hijos crezcan. La familia es un lugar de crecimiento y de madurez. El matrimonio es una escuela de crecimiento y de madurez. Y todas las instituciones que Dios creó, las creó con el propósito de hacer crecer y madurar a sus hijos. Todo. Cualquier situación que usted pase en su vida, Dios la diseñó con el propósito de que usted crezca y madure. La Biblia dice que la vida de los hijos de Dios está en las manos del Señor. La Biblia dice que Dios predestinó un plan de antemano para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que establece la palabra. Dios diseñó un plan.
A Dios no lo toma absolutamente nada por sorpresa. A Dios no lo sorprendió la desviación de su esposo. A Dios no lo cogió por sorpresa la práctica de droga de su hijo. A Dios no lo coge por sorpresa el que su esposo le haya sido infiel. Tampoco lo cogió por sorpresa el que el banco se hubiese sobregirado. A Dios no lo sorprende nada porque Él lo conoce todo. Y si Él en su soberanía permite ciertas circunstancias, lo hace con un solo objetivo. Y es el objetivo de que como hijos crezcamos y maduremos, porque ese es el objetivo de Dios. La Biblia dice, Él no quiere que seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera. Él no desea eso. Él desea que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Por lo tanto, tiene que usar herramientas para hacernos crecer y para hacernos madurar. Por lo tanto, todas las cosas que suceden en la vida de un hijo de Dios y que Dios ha permitido, las permite para que crezcamos y para que maduremos. Aún las cosas que el enemigo trae sobre nuestra vida, aún los ataques que el enemigo viene contra nosotros, Dios utiliza al mismo Satanás para traer crecimiento y madurez en la vida de sus hijos. Amén. Todo lugar, toda circunstancia que usted pase es una escuela que lo está haciendo crecer y madurar. Su matrimonio es una escuela. ¿Para qué? Para que usted crezca y madure. Su familia, sus hijos son una escuela para que usted crezca y madure. Su iglesia es una escuela para que usted crezca y madure. Las situaciones, todas las situaciones que usted enfrente en su vida son una escuela para que usted aprenda, para que usted crezca y para que usted madure. Amén. ¿Estamos claros con eso? Dice la palabra en el libro de Génesis que Dios hizo al hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Básicamente dice, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que Dios creó al hombre con dos características fundamentales. Uno, a imagen y semejanza de Dios, es decir, el hombre tenía la naturaleza divina de Dios. Y segundo, lo creó con el propósito de que enseñoreara la tierra, gobernara la tierra, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Señoree sobre qué? Sobre los peces del mar, sobre las aves de la tierra, sobre toda bestia que se arrastra sobre la, ¿ok? Dios nos hizo con dos características fundamentales. Una, a su imagen y semejanza. Nos puso su naturaleza divina. Y dos, nos creó con la capacidad de gobernar. ¿De gobernar qué? La creación, no de gobernar a otro ser humano. Nosotros no estamos llamados a gobernar a nuestro marido, no estamos llamados a gobernar a nuestros hijos, no estamos llamados a gobernar a nuestros discípulos, porque Dios no creó al hombre para gobernar al hombre. Dios creó al hombre para gobernar la creación. ¿Estamos claros con eso, verdad? Ahora, cuando el hombre peca, cuando Adán peca, pierde estas dos cosas. Pierde la imagen de Dios. El pecado hace que la imagen de Dios en el hombre sea dañada y pierde su capacidad de gobierno. Él entrega su capacidad de gobierno a Satanás. Entonces el hombre se queda sin estas dos cosas, sin la imagen de Dios y sin la capacidad de establecer gobierno, sin la capacidad de sojuzgar, sin la capacidad de gobernar la tierra y todas las circunstancias que la tierra puede producir. La Biblia dice que Jesús vino, de acuerdo al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La imagen de Dios y la capacidad de gobierno. Esas fueron las dos cosas que perdió Adán. La imagen de Dios en él y la capacidad de gobernar la tierra. Dios, Cristo, vino a recuperar esas dos cosas. Con su muerte en la cruz, Él nos devuelve la imagen de Dios en nosotros. Usted y yo recuperamos la naturaleza divina de nuestro Creador. Con la muerte en la cruz, ustedes y yo recuperamos la imagen de Dios. Volvemos a ser imagen de Dios. Usted es imagen de Dios. Diga, yo soy imagen de Dios. Usted es imagen de Dios, porque su espíritu es resucitado, Dios es espíritu, usted es un espíritu. Y su espíritu ha sido hecho exactamente igual al espíritu
de Dios, al Espíritu de Cristo. Así es que usted recupera la imagen de Dios. Amén. Y el Señor, el deseo del corazón de Dios es que usted también recupere el gobierno. Ahora, para que usted recupere la imagen de Dios, usted no necesita sino creer. Nada más. Nada más. Para que usted recupere la imagen de Dios en usted, usted necesita creer. ¿Creer qué? Creer que usted es pecador, creer que Cristo vino y murió por usted y aceptarlo en su corazón. Para eso usted no necesita crecer, para eso usted no necesita madurar, para eso usted no necesita crecer en el conocimiento del Señor, ni madurar en la vida cristiana. Usted no necesita nada más sino creer, porque es por fe, porque es por gracia. ¿Me explico? Nada más. Usted recupera la imagen de Dios en usted en el momento en que usted se encuentra con el Señor, en el momento en que la santidad de Dios le deja ver que usted es pecador, que usted tiene un virus en usted que lo ha separado de la naturaleza divina. En el momento que eso lo hace reconocer que usted necesita la salvación de Dios. En el momento que usted cae de rodillas y pide perdón reconociendo que ha vivido una vida separada de Dios, en ese momento dice la Biblia que el Espíritu de Dios llega a su espíritu y engendra en usted el Hijo de Dios, e inmediatamente su espíritu recobra la naturaleza de Dios en forma instantánea. Usted no necesitó crecer, usted no necesitó madurar, usted no necesitó ni conocimiento ni madurez para hacer eso. ¿Están claros? Sin embargo, para establecer el gobierno sí necesita madurar. Nadie puede gobernar sobre sus situaciones. Nadie puede gobernar sobre su adversidad. Nadie puede gobernar sobre lo que Dios le ha mandado a gobernar si usted no ha crecido y ha madurado. Entonces, el objetivo de Dios no es salvarlo solamente. El objetivo de Dios es que usted establezca gobierno. Es que usted reine sobre sus circunstancias. Es que usted reine. Es que usted establezca los diseños de Dios en la tierra. Por eso el Señor lo salvó. Dios no terminó con la salvación. No es que lo salvó y listo, ya, terminé contigo. Usted no está aquí en la iglesia sencillamente para recibir, salvarse, conocer de Dios y ya. Usted está aquí para crecer y madurar. ¿Para qué? Para que la imagen de Dios que ha recobrado, a través de esa imagen usted pueda cumplir el propósito por el cual la imagen le fue restaurada. ¿Cuál es? Gobierno. Dios le manda a gobernar. Entonces el que no ha alcanzado madurez, ha alcanzado la salvación, tiene la imagen de Dios en él, pero es un niño fluctuante, llevado por donde quiera. Las circunstancias lo dominan. Las circunstancias ejercen control. Y hablo de circunstancia, familia, ciudad, nación. Todas las circunstancias dominan a alguien que es inmaduro en el Señor. Pero el deseo de Dios es que alcancemos madurez. ¿Para qué? Para establecer gobierno. Tú no has sido llamado sencillamente a ser salvo. No eres llamado sencillamente a traer salvación a otros. Tú has sido llamado a establecer un reino sobre la tierra. Tú has sido llamado a establecer un gobierno sobre la tierra. El evangelio es mucho más que palabras de salvación. El evangelio es poder de Dios. Diga poder. Poder, poder tangible, poder que se toca, poder que se ve, poder que se vive. No son palabras de humana sabiduría, no son palabras bonitas, no son lágrimas que salen de los ojos. ¿Me entiende? No son. El evangelio es poder. Y para establecer ese poder, usted y yo necesitamos madurar y crecer. El libro de los Hebreos es muy claro. Cuando usted lee el libro de los Hebreos, no tengo aquí la cita bíblica, capítulo 5, 11, 14, creo que dice que la leche, no, ¿cómo es que dice? A ver, déjame ver. Si alguien me ayuda a buscar Hebreos, capítulo 5. Sí, versículo 14. Desde el 12, dice: porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A los niños, los que no han alcanzado madurez, se les tiene que dar leche. ¿Cuál es la leche? La leche es la palabra, los rudimentos de la palabra de Dios, la salvación. Dios te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. Dios perdona tus pecados. No te preocupes, el Señor te sana. Eso es leche. Eso es leche. Pero para los que han alcanzado madurez está reservado el alimento sólido. El alimento sólido tiene que ver con la palabra de justicia. Y la palabra de justicia tiene que ver con el vivir y el manifestar el reino de los cielos en la tierra. La palabra de justicia tiene que ver con gobierno, tiene que ver con gobernar, tiene que ver con pasar de un nivel de leche a un nivel de madurez y de gobierno. No está dada para todo el mundo. Está reservado para los que han alcanzado madurez. La Biblia dice, son muchos los llamados, son pocos los escogidos y muy poquitos los que se mantienen fieles hasta el final. Muchos serán llamados a salvación, todos. Pocos entrarán, pero serán bien poquiticos los que establezcan gobierno y reinen sobre las circunstancias de su vida, estableciendo el gobierno de Dios. Porque hay un precio que pagar y una madurez que alcanzar. Amén. Ahora, dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Pero también os digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Cuántos son herederas aquí? Levánteme su mano, diga, yo soy heredera. Pero dice la Biblia que entre tanto que el heredero es niño, entre tanto que no ha madurado, entre tanto que no ha crecido, entre tanto que todavía tome leche, entre tanto que todavía se le tenga que enseñar los rudimentos de la palabra de Dios, la doctrina de salvación, la doctrina de arrepentimiento, la doctrina de las obras muertas, las doctrinas del bautismo, entre tanto que las personas sigan necesitando leche, aunque sean herederos de todo, en nada difieren de un esclavo. Porque el disfrutar de las manifestaciones del reino de los cielos está reservado para los que han alcanzado madurez, no solamente para los que han entrado al camino de salvación. ¿Están? Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Entonces, ese es el empeño de Dios. El empeño de Dios por hacernos crecer. La obsesión de Dios por hacernos madurar. Porque Dios sabe que mientras que seamos niños, en nada vamos a diferir de un esclavo, aunque seamos señores de todo. Que mientras que seamos niños seremos llevados por donde quiera. Vamos a fluctuar en todas las cosas. Que mientras que seamos niños, nada vamos a hacer con la imagen de Dios que hemos recuperado en nuestro interior. Que mientras que seamos niños, el propósito de Dios no va a ser cumplido sobre la tierra. Es por eso que Él se empeña en hacernos crecer. Es por eso que Él se obsesiona en hacernos madurar. Es por eso que Él cuidadosamente escoge las circunstancias, escoge las instituciones, escoge las cosas para hacernos pasar y pasarnos para hacernos crecer en las cosas que Él sabe. Tú necesitas crecer, tú necesitas madurar. Cuando tú entiendes eso, tú empiezas a ver tu caminar con el Señor en una forma diferente. Estás pasando una prueba, Dios te necesita hacer crecer en un área. Crece, madura, porque mientras que sigas siendo el niño, en nada vas a diferir de un esclavo y jamás vas a establecer el gobierno de Dios sobre esa situación. Nunca. Sí, salvo. La imagen de Dios, te mueres y te vas para el cielo, sí. Pero no estás estableciendo el reino de Dios en ese lugar. Tienes que madurar, tienes que crecer, tienes que hacerlo. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, vayan conmigo ahí, Primera de Juan 2, 12, 14. De manera bien magistral, digámoslo así, como lo dije en mi clase del instituto, que me salió bien bonita la palabra. El apóstol Juan expone las categorías de crecimiento de un hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al versículo 14. ¿Están ahí conmigo? Vamos a leer. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres,
porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan habla de tres grupos que ilustran tres categorías de crecimiento. Habla de los hijitos, habla de los jóvenes y habla de los padres. Y da características específicas de cada uno de esos grupos. El deseo de Dios es que usted sea un hijito, pase a ser un joven y termine siendo un padre. Cada una de esas etapas se diferencian por algo específico. Usted no empieza siendo padre, usted empieza siendo un hijo. No empieza siendo joven, empieza siendo un hijo. El problema es que la iglesia se ha quedado siendo hija en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Muchos ni siquiera han llegado a esa etapa. Hay un 5, 10% que ha llegado a joven y acaso un 1% que ha llegado a ser padre. Por eso vivimos lo que vivimos, pasamos lo que pasamos y aún la tierra continúa esperando la manifestación de los hijos. Ahora vamos a ver en qué lugar usted está y cómo puede hacer para pasar al otro, ¿ok? Primero, hijitos. Los hijitos son los bebés en el Señor. Los hijitos son los recién convertidos. Los hijitos son los que recién llegan. Son los babies en Cristo. Y los hijitos cumplen dos características fundamentales. Dice, os he escrito a vosotros hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Os he escrito a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Dos características fundamentales tiene que cumplir el hijito para dejar de ser hijito. Uno, haber conocido al Padre. Y segundo, que sus pecados hayan sido perdonados. El hijito, el niño en Cristo, el bebé en Cristo, lidia con estas dos cosas. Con el conocimiento de Dios como Padre. Diga Padre. Diga Dios es mi Padre. Y el conocimiento de Dios como Padre, ese conocimiento de Dios como Padre, conocerlo, conocer su amor, conocer su provisión, por amor serle obediente. Cuando usted conoce a Dios y se enamora de Él, usted empieza a saber que a Dios le agrada y que a Dios le desagrada. Y por amor a Dios, usted empieza a hacer lo que a papá le agrada y deja de hacer lo que a papá le desagrada. ¿Estamos claros? ¿Eso de qué es producto? De un conocimiento de Dios. Cuando usted conoce a Dios como papá, cuando usted lo conoce realmente, el resultado es que inmediatamente usted deja su práctica de pecado. Entonces, usted se encuentra en la iglesia del Señor hombres y mujeres que constantemente están practicando el pecado. Ahora, no les voy a decir que es que no pequemos, porque eso sería, tendríamos que irnos de nuestro cuerpo tendría que ser glorificado. Pero hay una diferencia muy grande entre pecar y practicar el pecado. Son cosas completamente diferentes. La práctica del pecado es una práctica consciente. Es una práctica que ha pasado por su alma. Usted decide pecar. Decidió pecar. Ya no peca por condición, ya no peca porque está condicionado a hacerlo. Usted peca por decisión. Practica el pecado por decisión. Eso es producto de un no conocimiento de Dios como Padre. Si usted continúa practicando el pecado, mi hermano, usted ni siquiera ha llegado a la etapa de bebé. Porque el que es bebé en Cristo ha conocido al Padre. A veces creemos que el conocimiento del Padre es una de las etapas superiores y no es así, es la primera, el conocer al Padre. ¿Cómo conoces al Padre? Al Padre lo conoces en tiempos de intimidad como los que tuvimos aquí. A veces creemos que estos tiempos están reservados para los que han alcanzado madurez, que estos tiempos están reservados para los que ya son padres. Mentiras. Estos tiempos, el que no conoce a papá
es para conocerlo. En estos tiempos es que conocemos al Padre. No estamos llamados después de este tiempo a entrar en estos tiempos, como decirle, para tener un conocimiento mayor. Lo podemos tener, pero cuando usted entra a otras etapas de crecimiento, usted ya no entra a estos tiempos para conocer a Dios, sino para alabarle, para bendecirle, para tener comunión con Él. Pero mientras eres bebé, estos tiempos te llevan, te revelan la naturaleza del Padre, te revelan quién es papá, te revelan su presencia, te dejan ver su amor. ¿Estamos claros? Entonces el bebé ha aprendido a conocer al Padre, y producto de ese conocimiento ha vivido o vive una vida de santidad. El problema del pecado en él está resuelto. No vamos a decir que no pecamos, todos pecamos, pero el problema de la práctica del pecado ha sido resuelta. En un bebé, el problema de la práctica del pecado ha sido resuelto. Entonces, usted ubíquese. ¿Conoce usted al Padre? ¿Sus pecados han sido perdonados? ¿No tiene usted problemas con pecado? Gloria a Dios, usted está en el primero. Pero si usted ni siquiera todavía está teniendo problemas y luchando con prácticas pecaminosas, es porque no ha conocido al Padre. Usted necesita urgentemente entrar en un proceso de conocimiento y de revelación de Dios, porque ni siquiera ha entrado a la primera etapa de crecimiento. Los hijitos, los bebés, conocen al Padre y han vencido el problema del pecado. Segundo grupo, dice los jóvenes. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Les voy a leer lo que tengo acá. Dice, un hijo de Dios que ha dejado de ser bebé y ha empezado a ser joven, tiene revelación del poder con el cual ha sido revestido, así como la autoridad que le ha sido dada. Tiene entendimiento de su posición en Cristo y del poder que esa posición le da frente al enemigo. Los que son jóvenes han alcanzado altura en dimensiones espirituales, pero no estatura, pues su carácter aún no ha sido formado. El joven resulta ser ungido, pero continúa siendo inmaduro. Su inmadurez se revela muchas veces en la manera en que reacciona ante diferentes circunstancias. Viene la segunda etapa, la etapa de la juventud. Juan dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. La segunda etapa de crecimiento es cuando tú tienes revelación, ya conociste al Padre, ya tus pecados han sido perdonados y el no luchar con la práctica pecaminosa te coloca en una posición superior. Has conocido al Padre, por lo tanto tienes revelación de quién es el Padre y de quién tú eres en Él. Tienes revelación del poder. El poder es, ¿cómo decirlo? Es una fuerza, es un dunamis. El poder dunamis es cuando Dios habló y dijo, hágase la tierra. Cuando Él habló, de su ser salió poder a través de su boca y eso hizo que la creación fuera hecha. Dios deposita en nosotros ese mismo poder, de manera que cuando usted habla, el mismo poder que salió de Dios para crear los cielos y la tierra sale de usted. Eso es poder. La autoridad es el ejercicio del poder. Usted no puede tener autoridad si no tiene poder delegado dentro de usted. Entonces, el que ha conocido a Dios tiene revelación del poder que tiene dentro porque sabe que tiene a Cristo y ejerce su autoridad. Entonces es ese tipo de personas que ya saben el poder que tienen, se enfrentan con el diablo. ¿Dónde está? En el nombre de Jesús te vas de mi casa, sueltas a mi hijo, te vas. Vencen al maligno porque tienen autoridad sobre él. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido perdonados. La santidad, la práctica de la santidad te pone en una posición de poder y en una posición de autoridad. Entonces, ¿saben quiénes son? ¿Sabe qué tienen? Y ejerce su autoridad venciendo al enemigo. Entonces ya salen del trono. Y entiéndanmelo bien, no me lo malinterpreten. El bebé está metido con papá, completo. Imagínense un bebé, realmente, un bebé, un niño pequeño está todo el tiempo dependiendo de papá. Y no es malo, pero completamente. Un niño empieza y su
su función principal es conocer a papá, saber quién es su papá, identificarse quién es su papá, recibe todo de su papá. Pero mientras que ese niño va creciendo, ya sale un poco de esa dependencia y empieza a enfrentar el mundo. Eso mismo pasa en el plano espiritual. El que ha dejado de ser niño ya ha superado esa etapa de conocimiento, aunque sigue dependiendo, pero de conocimiento, de pecado ya, y entonces entra la siguiente etapa, que es el enfrentarse con los poderes de las tinieblas. Ya no es papá dame, papá quiero, papá qué hago, sino ya entiendes el poder y la autoridad que le ha sido revelado. Entonces os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Sin embargo, el joven no ha alcanzado madurez. Hay una diferencia entre lo que es estatura y lo que es altura. La estatura es carácter. La altura sencillamente es tamaño. Cuando es joven, alcanzamos tamaño. Entendemos la revelación y entramos como sea. No, yo me meto en la guerra espiritual, yo me meto en donde sea, donde está que le doy. Lo saco de mi casa, lo saco de la casa. ¿Me explico? ¿Cuánto nos ha pasado? Gloria a Dios si usted ya ha llegado a esa etapa. Aleluya, porque entonces va por buen camino. Si usted ya llegó a esa etapa, va por buen camino. Sin embargo, el joven tiene un problema. Y es que cree que se puede comer el mundo. Sin embargo, el carácter no ha sido formado. ¿Me entienden? Sin embargo, no hemos sido formados en carácter. El joven tiene la particularidad de ser un poco egoísta. Piensa en sí. No tiene capacidad de pensar en generaciones. Y no porque esté mal, escúcheme, es que es producto. Fíjese usted un joven, pregúntele a ver un joven si piensa en los hijos que va a tener. Jamás, eso no está en él. ¿me entiende? No está en él pensar en los hijos. No está en él. Entonces, ese no pensar en los hijos, no pensar en futuras generaciones, lo hace un poco egoísta. Entonces el joven tiene el problema de tener una unción sobre él, pero al no ser tratado en muchas áreas no es aprobado. Y entonces creemos que ya nos la comimos completa cuando ya tenemos la revelación de la autoridad que tenemos, del poder que tenemos, cuando hemos sacado 2 o 3 demonios, o cuando hemos hablado a algo y la cosa se ha solucionado, cuando ya estamos hechos en el reino, ya de aquí para allá Cristo venga por nosotros. Pero es la segunda etapa de crecimiento. ¿Estamos mejor que los bebés? Sí. Pero el joven es supremamente inmaduro. Su carácter no está formado. Entonces usted se encuentra con jóvenes que vienen con una unción, un poder, una autoridad, y lejos de edificar la iglesia con sus comentarios la destruyen. El Señor me mostró. O sea, me mostró y entonces yo vengo y te suelto lo que me mostró. No importa lo que te haya hecho sentir, no importa si mi comentario te edificó, te destruyó, te dañó. A mí me importa 5, yo lo suelto porque Dios me lo mostró. Pócatela. No me importa, Dios me dijo que te lo dijera, yo te lo suelto. Estoy pensando en mí, no estoy pensando en la obra. Eso es parte del crecimiento. Eso es un joven en Cristo. Ha alcanzado altura. Oh, yes. No vamos a decir que no. Y se meten en planos espirituales y vemos visiones. Y la gran mayoría de la iglesia cree que al llegar allí ya se la comió completa. Y tenemos como líderes el problema, y yo digo, la falta de sabiduría de poner jóvenes en posiciones de liderazgo porque se han comido ¿me entiende? Eso es un error garrafal. Porque los jóvenes tienen unción, pero el tener unción no quiere decir que sean aprobados. Su carácter falta ser formado. Pero van por buen camino. Diga, voy por buen camino. Lo importante del joven es que sepa que no ha llegado. No ha llegado. Venció al maligno, gloria a Dios, pero le falta el tercero. Le falta llegar al otro lugar. Dios no ha terminado. Y Él continuará pasándolo por circunstancias para hacerlo madurar. Entonces, si no entendemos eso, nos frustramos más. Porque está bien que a un bebé recién nacido, que no conoce nada, le pasen acontecimientos. Pero a mí, que ya me he enfrentado con la reina del cielo 3 veces, que ya he sacado 5 demonios, que yo veo que me tienen miedo, que me esté pasando esto con mi marido, oye. Entonces nos desanimamos porque no entendemos que todavía no hemos llegado. Amén. No hemos llegado.
Y entonces Dios continuará colocándonos en nuestras vidas situaciones para hacernos madurar. No importa la unción, siempre necesitamos madurar más. Y el tercer grupo, dice padres. Los padres son los hijos de Dios adultos y maduros. Son los establecedores del reino de los cielos sobre la tierra. Dice el apóstol Juan, dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. El que es padre, dice, ha conocido al que es desde el principio. No dice ha conocido al padre. La revelación del padre está reservada para los bebés. La revelación del que es desde el principio está reservada para los adultos. ¿Qué quiere decir tener la revelación de conocer al que es desde el principio? Es tener la revelación del propósito de Dios para nuestra vida, propósito que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Tu propósito, tú no escoges tu propósito, tú lo descubres. No lo escoges, no lo planeas, no lo diseñas, no te vas. Tú descubres tu propósito. Dios lo planeó desde el principio. ¿Y cuál es el propósito de Dios a grosso modo? El propósito de Dios es que usted gobierne, que usted establezca gobierno, que el gobierno de Dios en la tierra a través suyo sea palpable, que su familia viva en reino, que su casa viva en reino, que su iglesia viva en reino, que su ciudad viva en reino, que el terreno que Dios le ha dado para gobernar viva en el reino de los cielos. Ese es el propósito de Dios y solamente los que han alcanzado madurez pueden establecerlo. Solo los que han alcanzado madurez. Fíjese, el Padre tiene la capacidad de dar fruto, de multiplicarse. Los niños no se pueden multiplicar y los jóvenes tampoco. Bueno, hay unos que sí, pero están fuera de tiempo, fuera de lugar y crean frutos más inmaduros que ellos. Pero realmente dentro del diseño correcto de Dios, ¿quiénes son los que se multiplican? ¿Quiénes son los que dan otros hijos? Los padres, ¿verdad? Dios es un Dios de generación. Dios no piensa solo en Guillermina. Dios piensa en generaciones. Cuando Dios levanta a Elías, no solamente lo levantó para que todo el pueblo viera el poder de Dios en Elías y para que vieran qué bueno era Elías. Cuando Elías se va a la cueva y se esconde, decir, pobrecito de mí, Dios no va a consolarle y decirle, sí, pobre Elías. No, es que no era acerca de Elías. It's not about you, Elías. Sal de ahí, porque todavía tú tienes que ir a ungir a Jehú, y tienes que, porque me he separado 7,000 hombres que no han doblado rodilla frente a Baal, y yo necesito que esos 7,000 sean ungidos por ti, sean formados por ti. No es acerca de ti, es acerca de los que vienen después. Es acerca de un remanente que Dios nos ha llamado a formar. Es acerca de una generación que tenemos que dejar. Es acerca de los que vienen después de nosotros. El Padre piensa en eso. El que es padre, el que ha alcanzado niveles espirituales de papá, no piensa en sí. Piensa en la obra, piensa en el reino, piensa en las generaciones que vienen después. Yo doy las clases de las epístolas paulinas en el Instituto Bíblico, que de hecho, por cierto, entre, por favor, inscríbase. Pablo es de admirar. Este hombre, mire, nadie como él, todo lo que sufrió. Fue apedreado, fue perseguido, fue encarcelado, fue náufrago, fue blasfemado, lo flagelaron. Vaya, el tipo sufrió por el evangelio lo que usted no se imagina. Lo que usted no se imagina. Con sus ojos naturales nunca vio nada. Dios le dijo, te he llamado, haz lo que tienes que hacer. Ok, fundó la iglesia de Corinto, una iglesia súper carnal. Pero carnal a la quinta potencia, con decirles que cuando comían la Santa Cena se emborrachaban con el vino. O sea, esa era la iglesia que él fundó. ¿Ok? Ajá. La iglesia de Romanos no la conoció él, no la fundó él, así es que no era obra de él. La iglesia de Filipenses, o la iglesia de Tesalonicenses, esta sí, él dijo, me la comí aquí. Esta gente sí es muy correcta, muy buena, dan testimonio, pero entonces él les enseña sobre la segunda venida de Cristo y se comieron el cuento de creer que era ya. Dejaron de trabajar, dejaron de hacer todo y se sentaron a esperar que Cristo viniera. Esa fue la iglesia.
La iglesia de los Gálatas, no, eso sí. Esa gente sí cogió el evangelio, empezó a caminar, dijo, ahora sí, con esta sí voy a ver la iglesia que el Señor me mostró. No duraron nada, cuando llegaron los judíos, le dieron 3 vueltas y los hicieron caer de la gracia otra vez al legalismo. Y todo eso mientras que él era apedreado, perseguido, encarcelado, blasfemado. Nunca vio con sus ojos la iglesia que Dios le mostró. Jamás. Se gastó la vida completa predicando el evangelio. Se gastó la vida completa predicando a un Cristo, a una iglesia sin manchas, sin arrugas, con poder y con autoridad, y jamás la vio. Pero por un hombre como él, ustedes y yo, más de 2000 años atrás estamos sentados. Porque si él no hubiera permanecido y no hubiera pensado en nosotros, ustedes y yo no hubiéramos estado aquí. Eso es un padre. No piensa en sí, piensa en los que vienen. Piensa en los que vienen. Y a esos Dios les da el poder de establecer el reino. A esos Dios les da el poder de manifestar el reino. Han alcanzado altura, pero también han alcanzado estatura. Han conocido al maligno, han vencido al maligno, pero ya su problema no es estar totalmente en el trono. Ya su problema no es pelear donde está Satanás, aquí lo traigo, lo acabo. Ya han vencido eso. Ahora ellos están en otra dimensión. La dimensión de pensar en los otros y de traer el reino. Ya el enemigo quedó atrás. ¿Me explico? Ya han conocido al Padre. Ya se mueven en otra dimensión. En una dimensión de gobierno, en una dimensión de multiplicación, en una dimensión de generación. Esa es la iglesia por la cual murió Jesucristo. Esa es la iglesia que está clamando ver la tierra. Esa es la tierra, la creación gime. ¿Usted sabe qué quiere decir gime? Es un clamor, un clamor angustiante. Gime por la manifestación de los hijos de Dios. Gime para que ellos traigan el reino, para que el reino se pueda ver. Porque mi hermano, si esto es solamente palabra de ven, recibe a Cristo, deja de pecar, en pa' aquí nos vamos, hermano, porque toda la vida escuchando lo mismo. Pa' aquí vamos. Pero es que el evangelio no es eso. Esto es poder. Es poder, diga poder. Y si usted no ha visto la manifestación de poder en su vida, madure, crezca. Porque mientras que sea un niño, jamás la va a ver. Porque como dice la palabra, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. ¿Entienden por qué la obsesión de Dios con hacernos crecer? ¿Entienden por qué todas las cosas que Él permite en su vida las permite con el objetivo de hacerlo crecer y madurar? No se queje más, no pierda su tiempo más, crezca, madure, diga crezco y maduro, porque el crecimiento y la maduración le va a llevar a cumplir el propósito de Dios sobre su vida, establecer gobierno, traer lo invisible a lo visible. Amén.